Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este canal de YouTube, a la que saludo con muchísimo gusto, es a mi queridísima Adriana Braniff, hoy tan guapa como siempre allá desde Miami, en la Florida, y nosotros aquí de regreso ya a nuestra casa en Central FM Equilibrio, aquí en nuestras oficinas centrales en la capital del petróleo, mi querida Adriana. ¿Cómo estás, Pedro? Pues sí, aquí viendo desde estos lares lo que pasa en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Joe Biden seguro arrepentidísimo de no haber ido a esta fiestón que hubo ahí en Palacio Nacional, porque ya ves que no fue. Ha de estar arrepentidísimo porque esos lujos no se ven en la Casa Blanca. Eso ni Obama tenía esos lujos. Sí, cállate, la fiesta, estaba platicando yo con el ingeniero Pedro Félix de Con en el noticiero sobre justamente esto, ¿no? Sobre la fiesta de Palacio Nacional. 34 millones de pesos, pues, ¿qué sería el equivalente? Unos 15 millones de dólares, más o menos, para no irnos tan técnicos, menos 34 millones de pesos, 1.5, 1,5 millones de dólares. Pues sigue siendo buena fiesta, sí, 1,5 millones de dólares. Le sumé un cerito. 1,5 millones de dólares, de todos modos, muy buenos, a placer, mi querida Adriana, para la fiesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta que se da en Palacio Nacional. Pero bueno, en términos de los Estados Unidos, Adriana, hoy es 29 de septiembre. Ya estamos a que si de aquí a el viernes no hay una resolución en el Senado con respecto al presupuesto deficitario, por cierto, que llevaría a los Estados Unidos a un cierre técnico del gobierno. Sí, no, está creciendo el temor. Mañana jueves, 30 de septiembre, 12 de la noche con 1 minuto, es ya el límite. Y está creciendo este temor ante este posible cierre del gobierno, Pedro, porque pues lo que está sucediendo para los del auditorio que no saben de lo que estamos hablando, pues es que se está discutiendo, así para hablarlo en términos sencillos, cuánto dinero va a haber para financiar todos los pagos del gobierno en el próximo año fiscal, que corre siempre de octubre 1, en este caso del 2021, a septiembre 30 del 2022. ¿Cuánto dinero va a haber para financiar todo? Y entonces aquí está el dimes y diretes de cuánto dinero se aprueba, y en caso de que no se llegue a un acuerdo para mañana, jueves 30 de septiembre, a las 12 de la noche con 1 minuto, el gobierno se podría cerrar. ¿Qué significa esto? Pues significa que el gobierno suspende todos los servicios que da al país, todos los servicios, excepto, eso sí hay que decirlo, las cosas esenciales. Las cosas esenciales se quedan, pero pues los trabajadores van a trabajar sin recibir su quincena por lo pronto, se las pagan de después. Servicios que se suspenden. Recolección de basura. Servicios. Se suspende, obviamente, uso de parques nacionales. O sea, todos los museos, que son servicios, no esenciales. Servicio postal, por supuesto, todos los agregados y congresistas, agregados de la Casa Blanca, secretarias, recepcionistas de oficinas de gobierno, todos estos empezarían a trabajar sin recibir un solo centavo. ¿Qué se necesita? Alrededor de 5.2 billones de dólares es lo que se está pidiendo. Elevar el techo presupuestal para poder llegar a sufragar los gastos del gobierno, Adriana. Entonces, si esto no llega, ahí se nos fue el video de Adriana, si esto no llega, pues entonces entraremos en un cierre de gobierno. No, imagínate, nada más para ponerlo así en términos prácticos, ¿cuántos trabajadores se irían para su casa sin recibir sueldo de parte del gobierno? Pues sería 3 de cada 5 personas que trabajan en el gobierno en Estados Unidos podrían irse a su casa sin goce de sueldo si no se llega a un acuerdo para mañana. Es algo que pues tiene a todo el mundo en un impasse. La última vez que pasó, Pedro, y lo platicábamos ayer, pues fue con Donald Trump, cuando se cerró el gobierno,
por 30 y tantos días, un poquito más de un mes, se cierra el gobierno. Y bueno, ese fue un récord de cierre. Antes de eso era Bill Clinton. Y pues nos acordamos el desastre de lo que fue, si recordábamos esos botes de basura llenos de basura, pero ahora hay un elemento más, Pedro. Estamos en una pandemia. Y muchos de los servicios que tienen que ver justamente con eso, vacunación, cuando se reúne la CDC, la discusión, por ejemplo, de la FDA, si se va a aprobar esta vacuna para niños o no, todas esas cosas pues quedarían ahí en el impasse. Vamos a ver qué pasa. Podrían llegar a un acuerdo de que se cierre temporalmente el gobierno, es decir, que se siga unos cuantos meses más discutiendo con un poco de presupuesto. Es un approach que hizo Donald Trump, pero pues mañana vamos a ver qué pasa. Ahorita no podemos tener más información más que esa de que pues crece el temor de que entrada suceda esto. Le aguaron la fiesta a Joe Biden porque se iba a ir a Chicago. Iba a hacer un viaje a Chicago para reanudar la campaña de vacunación en uno de los focos más importantes y ya canceló para quedarse a negociar el techo presupuestal del gobierno de los Estados Unidos y la negativa de Mitch McConnell. Pues Mitch McConnell es el líder de la minoría en el Senado de la República, que es republicano. Pues va principalmente enfocada a que los demócratas pues tengan que encontrar pues otro tipo de opciones para poder elevar la deuda. Y habla Chuck Schumer en el Senado de la República anunciando ya su deseo de llegar a un acuerdo entre los republicanos para que se aumente este techo de deuda, que se necesita por lo menos una mayoría simple, o sea, 50 escaños, que es mayoría simple, 50 más 1, porque el voto decisivo de esta definición lo tiene la vicepresidenta Kamala Harris, y superar la barrera de los 60 votos necesarios para la mayoría de las leyes. Entonces, actualmente el Senado está dividido en 50-50, hay que recordar, está dividido en 50-50 escaños para los republicanos, 50 escaños para los demócratas, y es aquí en donde viene el estira y afloje de la negociación. Para lo que se queda Joe Biden, justamente me quiero imaginar, será para tener pues reuniones de alto nivel con senadores republicanos para buscar que voten a favor de elevar esta deuda de 5.8 billones, de los cuales 3.5 billones pues quedan en déficit. Entonces, pues bueno, pues aquí va a haber mucho estira y afloje. Estados Unidos hasta el momento, desde la época de Barack Obama, no ha tenido que incurrir en el no pago de deuda soberana, que es una de las principales preocupaciones que tiene en este momento Mitch McConnell, porque dice no queremos incurrir en el pago de no deuda que se da desde tiempos de Barack Obama en la Casa Blanca, que fue en el 2011, mi querida Adriana. Sí, se le ve muy optimista a Joe Biden. Joe Biden si se puede calificar con una frase a Joe Biden, pues es el negociador, el deal maker. Siempre tiene, this is the deal, siempre ha dicho. Se le ve muy optimista con respecto a esto. Ha tenido reuniones efectivamente en la Casa Blanca con miembros tanto demócratas como republicanos. Hay que acordarnos que Joe Biden se posicionó como candidato como un republicano de centro, y sí, tiene una gran cantidad de demócratas dentro de su grupo, dentro de su partido, que son más extremistas del ala más hacia la izquierda, y con ellos ha tenido que empezar a negociar también este tipo de asuntos. Entonces tiene un conflicto no solamente con los republicanos, sino también con los demócratas. Vamos a ver cómo saca la casta Joe Biden en esta negociación. Vamos a ver a qué acuerdo se llega, pero efectivamente pues sí es un temor que está sonando, un TikTok que está sonando en el Congreso. Bueno, pues ya en estos momentos, la bolsa de valores de los Estados Unidos vuelve a caer el día de hoy, por cuarto día consecutiva. Esto después de la presidenta de la Reserva Federal, ¿te acuerdas que ayer hablábamos cómo se llama el presidente de la Reserva Federal? Se llama Jerome Powell, que habla sobre la inflación en los Estados Unidos, y ahorita lo hablábamos justamente antes de entrar al aire con todos nuestros amigos de YouTube, que ya se empieza a sentir ya
la fuerza de la inflación en el mercado estadounidense. Lo vemos reflejado en el precio de las gasolinas, lo vemos reflejado en el precio de los enseres del supermercado, cuando vamos al súper y vemos que estamos empezando a pagar un poco más. La inflación es preocupante, los índices bursátiles estadounidenses ya cayeron de entrada un 2%, en valores tecnológicos, o sea, el Nasdaq también han caído, el Standard & Poor's de entrada también ya perdió 90.48 puntos base. Entonces vemos una caída importante en la bolsa y todo esto derivado a la posibilidad de que la Fed tenga que subir sus tasas de interés referencial. Entonces, pues ya se empieza a sentir este factor en los mercados y hay que hablar de ello y hay que estar muy al pendiente de lo que sucede. Te cambio de tema. Oye, pero ¿cómo viste a Greta? ¿Cómo viste a Greta Thunberg y su bla, 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 bla cuando regaña a todos los líderes del mundo y les dice, no, palabras bonitas fácil, pero hechos, niña, señores. ¿No? Esta niña que le pega con todo entre, bueno, lo más importante es a Boris Johnson, ¿no? Pero aquí la tenemos, ¿no? Vamos a ver cómo fue lo que dijo. A ver. There's no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. There is no planet B and there is no planet blah, 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 blah. Y creo que tiene razón. Te digo una cosa, justamente ahora con todo este asunto del cambio climático, te voy a hacer una pequeña reflexión. Algo que hemos descuidado mucho en el planeta ha sido el uso de los mares. Y creo que le tenemos que poner mucha atención adentro de este gran sistema ecológico que tenemos en la biosfera terrestre, la importancia de los mares. Porque hablamos mucho de la extracción de petróleo, hablamos mucho de la deforestación y con ello pues la incapacidad de bosques y selvas tropicales de producir oxígeno, pero poco hablamos, Adriana, de la pesca. Y la pesca hoy por hoy se ha convertido en uno de los riesgos más importantes que tiene el mundo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros hablamos de deforestación y no hablamos de los modos de pesca y la remoción de las algas marinas, cuando pescan las grandes redes van arrastrando sobre el mar y se van llevando absolutamente todo, entre ello las algas. Las algas producen más oxígeno en el mundo que cualquier bosque o selva tropical del planeta. El oxígeno, la fuente de oxígeno más importante, viene del mar, que hemos totalmente quitado de atención. Vemos muchas campañas ecológicas, por ejemplo, de la reducción del uso de popotes, ¿no? Para evitar plástico, que las tortugas y los plásticos, porque tenemos un gran problema de plásticos en el mar que están matando a las especies marinas. No solamente los grandes plásticos, sino los microplásticos. Pero poco nos dicen que el 90% de los plásticos que están en el mar son las redes con las que pescan a estos pececitos que después consumimos, y estas redes plásticas acaban siendo el 90% de la contaminación marítima. Cuando hablamos de los popotes, solamente representan el 0.001% de la contaminación del mar. Y entonces este punto es un punto medular y focal, porque fíjate, te voy a dar otro dato que se me hace muy interesante, que estuve estudiando ahora en el avión, porque se me quedó muy grabado. Cuando hablamos de la sobrepesca de todas las especies marítimas y toda la gente que, por ejemplo, se dice vegetariana y en vez de comer carne animal come pescado, se les olvida que el propio movimiento, nada más el movimiento de los peces, el nadar de los peces y el movimiento que generan los peces en el agua, es más fuerte esa corriente que cualquier huracán, ciclón, tormenta, movimiento en todo el océano. Nada más el movimiento de los peces en el agua representa la mayor capacidad de circulación de agua que existe en el mundo. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante. ¿Pero qué tiene que ver con los vegetarianos? No, a lo que voy es que el dejar de comer carne por comer pescado y sobreexplotar los mares
está llevando a que ya haya menos peces en el agua, y estos movimientos de estos peces en el agua generan una gran cantidad de oxígeno que no estamos poniéndole atención. Entonces, está el vegetariano que come carne, digo que no come carne ni pez, y está el vegetariano que come pez, pero no come carne de res o algún producto animal, porque se tiene la idea esta de que los peces no tienen sentimientos, ¿no? Entonces está menos gacho. Pero la sobreexplotación de las especies marítimas nos está llevando a un magnicidio ecológico muy importante. Te voy a recomendar un libro que justamente estoy leyendo sobre ello, que no sabes lo interesante que está sobre el cambio climático y el enfoque toral que deben de tener esto sobre los mares y sobre las aguas. Sí, estaría bueno leerlo y hay que poner atención. Digo, ya no podemos comer nada, ¿no? Más que puro arrocito, man. No, fíjate que la próxima reunión, esto nada más para finalizar, este bla, bla, bla de Greta, pues es un preámbulo a una reunión que va a haber muy grande en noviembre, allí en Escocia, en Glasgow, donde se van a juntar todos los líderes para hablar justamente del cambio climático. Y esta reunión, Pedro, es importante porque va a ser la que le sigue al Pacto de París. Así es que vamos a poner atención sobre esto. Es importantísimo el tema. Hemos visto, pues ahora sí que los peores huracanes de la historia que le han pegado aquí a la zona del Atlántico. Y entonces es un tema importante. Vamos a estar muy al pendiente de eso, Pedro. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, pero tenemos muchas cosas de qué platicar, mi querida Adriana. Pero bueno, te mando un beso y no sin antes invitarle a todos a suscribirse y a compartir estos mensajes. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Hasta luego. Central FM. Equilibrio.